en vez del profetismo en las redes sociales, de lo que deberíamos hablar y en lo que deberíamos estar atentos es a adquirir actitudes proféticas en las redes sociales. Voy a dividir la exposición en tres partes. Primero voy a hacer una introducción general. Después voy a sintetizar lo que fue la experiencia de los profetas bíblicos, que van a ser nuestro punto de referencia. Y en un tercer momento, quiero compartir desde mi experiencia en redes sociales lo que yo creo que son las actitudes que hay que cultivar para abrirnos al don de la profecía y tener una presencia profética en el continente digital. La profecía es una de las experiencias humanas, espirituales y religiosas más grandes de la humanidad. Y probablemente la expresión más lograda del profetismo, el icono más sugestivo, es la profecía en el pueblo de la Biblia. Porque se conocen experiencias proféticas en muchas otras culturas antiguas, pero las características que tuvo el profetismo en Israel, en el Israel antiguo, y luego en la persona de Jesús, en la comunidad cristiana, y luego a lo largo de los siglos en la iglesia, tiene unas características muy particulares. Con esto quiero decir que la experiencia del profetismo no solo es actual, sino también necesaria. Una sociedad sin profetas se vuelve una sociedad acomodada, muchas veces indiferente y sin esperanza. Como también una iglesia sin profetas se vuelve una institución rígida, replegada sobre sí misma, desinteresada del mundo. La palabra profética es necesaria, tanto en el mundo, en la sociedad, como en la comunidad cristiana. Adelantando en síntesis lo que es el ser profeta, porque es una palabra que se interpreta de distintas maneras. Una de las más comunes es el profeta predice el futuro. En el Antiguo Testamento, los profetas no predijeron el futuro. A lo sumo lo que hacían era prever lo que podía ocurrir leyendo el presente y sintonizando con el proyecto de Dios, pero no eran adivinos espirituales. Otra equivocada imagen que se tiene del profeta es que los profetas bíblicos fueron los anunciadores del Mesías. Y aquí el problema es muy complejo, no me voy a meter demasiado, pero simplemente quiero decir que textos típicamente o estrictamente mesiánicos que anunciaran un Mesías son poquísimos, poquísimo. Y los estudiosos tienen dudas sobre ello. El hecho que un profeta anunciara que venía un rey justo, Salvador, o que la esposa del rey Ezequías iba a tener un hijo, la joven o la virgen, no estaban anunciando un Mesías Salvador en la plenitud de los tiempos. En esto hoy los estudios bíblicos son muy críticos en cuanto a que anuncios mesiánicos hay muy pocos en los profetas. Los profetas hablaban para su época, para sus contemporáneos, no hacían anuncios de 8 o 10 siglos antes. Entonces, la imagen del profeta, anunciador de Jesús de Nazaret, Mesías y Salvador, también hay que relativizarla. Luego también se utiliza el término profeta para hablar de grandes figuras carismáticas, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, ¿no? Bueno, Francisco de Asís, Teresa de Calcuta, o fuera de la iglesia, Martin Luther King, por ejemplo, profetas de nuestro tiempo. Este es un uso del término profeta bastante amplio, pero no corresponde exactamente al que yo quiero hoy compartir con ustedes, que es el concepto bíblico de profeta. Hay otro
uso del término profeta que aparece en la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en el número 12, cuando ahí se dice que los cristianos participan del don profético de Cristo, el famoso profetismo de los cristianos por el bautismo. Pero el mismo concilio explica a continuación, con su testimonio de vida, ofreciendo su existencia para la transformación del mundo, también es un concepto bastante amplio de profecía. Yo aquí voy a manejar el concepto bíblico de profeta, que tiene unas características muy particulares. Siempre en la introducción, para concluir, quiero leer dos textos bíblicos del Nuevo Testamento, solamente para hacer ver que la figura del profeta no está relegada al Antiguo Testamento y cómo los oyentes, los contemporáneos de Jesús, lo identificaban con un profeta. Leo del Evangelio de Mateo, capítulo 16, del 13 al 15. Mateo 16, 13, 15. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Un término apocalíptico que Jesús muchas veces usa en muchos sentidos, pero aquí se refiere a él. Los discípulos le dieron esta respuesta. Ellos contestaron, ¿qué decía la gente de él? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres uno de los profetas. Entonces Jesús dice, ¿y entonces ustedes quién dicen que soy yo? Lo que me interesa aquí es ver que la gente veía en Jesús de Nazaret un profeta y lo identificaban concretamente con algunos, como Juan el Bautista, Jeremías o Elías, o uno de los profetas. No lo identificaron nunca con un sacerdote del templo, ni con un escriba, maestro de la ley. A Jesús la gente lo vio en la misma línea en que el pueblo de Israel vio y tuvo contacto con los profetas antiguos. Jesús tenía los rasgos de los profetas bíblicos. En este sentido, nuestro modelo de profetismo es Jesús. Como fue Jesús, así es un profeta. Ahora quiero leerle otro texto también del Nuevo Testamento. Este es de Lucas 7. Lucas 7 del 11 al 17. No vamos a leer todo el texto. Es el famoso texto de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Una madre viuda que va a enterrar a su único hijo y va en el cortejo fúnebre, se encuentra con gente que está entrando al pueblo. Solo Jesús se fija en ella y le dice, mujer, no llores. Y luego se dirige al muerto y le dice, levántate. Se levanta y se lo devuelve a su madre. En este texto, el centro no es la resurrección del muerto. En este texto, el centro está en el llanto de la mujer, en el llanto de aquella madre desconsolada, en Jesús que la mira y le dice, no llores, y le devuelve al hijo vivo. Al final del texto, en el versículo 16, todos quedaron llenos de temor y glorificaban a Dios diciendo, ¿qué decía la gente? Un gran profeta ha aparecido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Eso no predicó. ¿Qué vio la gente para decir un gran profeta ha visitado a su pueblo? Alguien que entró en contacto con una realidad dolorosa para cambiarla. Consoló a aquella madre e hizo surgir signos de vida en medio de la muerte. La gente dice, Dios ha visitado a su pueblo. Pero claro, como tienen delante a un hombre que es Jesús, la gente dice, un gran profeta ha visitado a su pueblo. En conclusión, a la luz de estos dos textos, ¿por qué la gente identificaba a Jesús con un profeta? Creo que en primer lugar
porque intuían en él una cercanía de Dios que no encontraban en otra parte. Jesús era considerado profeta porque quien se encontraba con él se encontraba con Dios, y con un Dios especialmente amoroso, cercano, misericordioso y capaz de transformar la existencia y la historia. En segundo lugar, creo que veían en Jesús a un profeta por la cercanía que Jesús tenía con la gente. El leproso, los ciegos, los sordos, el paralítico, la mujer adúltera, Zaqueo, y tenía un contacto con ese mundo que para la religión de la época de Jesús estaba descuidado. Y creo que en tercer lugar, ven en Jesús a un profeta porque Jesús habla no como un historiador que va a los archivos a buscar qué se ha dicho para partir de allí decir otra cosa. No ven tampoco a un maestro de la ley que pase estudiando la ley de Moisés para luego hacer una interpretación más. Cuando predica en la sinagoga de Nazaret, de Cafarnaúm, en Marcos 1, la gente dice, este no habla como los escribas, este habla con autoridad. Y habla con autoridad porque su vida respalda la palabra que está diciendo. Y además porque la palabra que pronuncia es una palabra que cambia la vida de la gente. Y habla porque ama a la gente. Todos estos rasgos hicieron que la gente viera en Jesús a Elías, a Jeremías o a uno de los profetas, porque así eran los profetas, cercanos a Dios, cercanos al pueblo, capaces de entrar en contacto con la realidad, cambiarla con su palabra y su testimonio. Jesús es el profeta que tenía que venir al mundo. Hay un texto, ya con este termino la introducción, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, allá hay un versículo que pasa a veces desapercibido, ¿no? Y es cuando Jesús multiplica los panes en Juan 6, y cuando le da de comer a la multitud, dice Juan 6:14, cuando la gente vio el signo que había hecho, decía, este en verdad es el profeta que tenía que venir al mundo. Lo identifican como profeta no por la predicación, lo identifican como profeta por un signo que realiza que hace sentir la bondad y la cercanía de Dios. Ven en él que Dios está llegando. Esto es lo típico del profeta. Es la gran mediación de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay tres grandes mediadores de la voluntad de Dios: los sacerdotes, los reyes y los profetas. Cada uno tenía una misión muy particular. Lo digo rápidamente porque el tema es muy amplio. ¿Cuál era la misión del sacerdocio? Que era una casta sacerdotal. O sea, se transmitía de padres a hijos. Era una mediación de la voluntad divina. El sacerdote tenía un espacio propio, el templo, el santuario. Bendecía, ofrecía sacrificio, enseñaba la ley, el sacerdote. El rey tenía su espacio propio, el palacio, y tenía sus funciones. Organizaba el gobierno, dirigía el ejército, hacía alianzas extranjeras, era la autoridad máxima a nivel ejecutivo, digamos, en el antiguo Israel. Pero luego estaba el profeta, que también es una mediación de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el ámbito propio del profeta? El sacerdote, el santuario; el rey, el palacio. El profeta no tiene ámbito propio. El sacerdote incursiona tanto en la religión como en la política, tanto en la familia como en la sociedad. Habla de guerras, de alianzas, de paz, habla de injusticia, habla de derecho, se dirige a los pobres como se dirige también a los ricos. El profeta no tiene un ámbito propio, y esto es una de las características más sobresalientes del profeta. Además, el rey
en Israel pertenecía a una dinastía. Es decir, ¿quién iba a ser el próximo rey? El hijo del rey. ¿Quién iba a ser el próximo sacerdote? El hijo del sacerdote, porque era una casta. ¿Quién va a ser el próximo profeta? No sabemos, porque el profetismo no era ni casta ni dinastía. El próximo profeta va a ser el que el Señor suscite, el que el Señor llame. Por eso el profeta bíblico es tan difícil de identificar, y aquí entraríamos con todo el problema de los falsos y verdaderos profetas. Pero el profeta no tiene ejército como el rey, ni tiene la autoridad que le da la ley como la tiene el sacerdote en el santuario. Sin embargo, por ejemplo, Deuteronomio 18 dice que la autoridad máxima en Israel es el profeta. Por una sencilla razón, Deuteronomio 18, porque el Señor pone sus palabras en la boca de este hombre. Eso no lo hace ni con el rey, ni con el sacerdote, ni tampoco con los sabios. Solo el profeta pronuncia con sus labios la palabra que el Señor le ha puesto. Y en este sentido es la autoridad máxima. Bien, termino con esta introducción en lo que quería decir del profetismo para que tuviéramos una visión, sobre todo a la luz de Jesús. Ahora, la segunda parte. Los rasgos esenciales de los profetas bíblicos. Lo último que dijimos, el rey es el hijo del rey anterior. El sacerdote es el hijo del sacerdote. Había familias sacerdotales. ¿Cuál es lo típico del profeta? El profeta surge a partir de una irrupción inesperada de Dios en la vida de una persona. No existen itinerarios de formación para ser profeta. Yo siempre le digo a los seminaristas, los profetas no hicieron retiros vocacionales. El Señor irrumpió en su vida, se hizo presente de un modo imprevisto, íntimo y personal, inesperado. Y esto es lo más propio del profeta. Y a partir de esta irrupción de Dios se crea una sintonía y una familiaridad extraordinaria, una especie de empatía entre el Señor y el profeta. El profeta de tal manera sintoniza con Dios que llega a ver la realidad con los ojos de Dios. Hay una imagen bíblica que a mí me gusta mucho para el profeta y es la de centinela, ¿no? El centinela que está atento al amanecer y entonces continuamente consuela y da esperanza. O por ejemplo Habacuc, en el capítulo 2, es un centinela que está atento en silencio a la palabra que el Señor le va a dirigir cuando el Señor quiera. Ezequiel en el capítulo 33, el Señor le dice, tú vas a ser ahora el centinela de tu pueblo. Es curioso porque le dice, y ahora yo te voy a pedir cuenta de los pecados de Israel. Si un israelita peca y tú no le has advertido, tú serás culpable. Ese es el profeta, un centinela, uno que está siempre dispuesto a responder la pregunta, ¿dónde está tu hermano? Nunca dice, ¿que acaso yo soy guardián, centinela de mi hermano? El profeta es centinela de los demás, centinela de la sociedad y centinela de los hermanos. A propósito de eso, hay un discurso que le hizo el Papa a los religiosos hace algunos años, y se los leo, esto es del Papa Francisco, dice, el profeta recibe la capacidad de observar la historia con los ojos de Dios. Es como un centinela que vigila en silencio por la noche y sostiene la esperanza en la oscuridad. Denuncia con valor la falta de luz y anuncia alegre los signos de la llegada del alba. Isaías 21, 11, 12. Bueno. Tres características fundamentales del profeta bíblico. En primer lugar, el profeta es hombre de la palabra. Fundamentalmente, el profeta es un siervo de la palabra. Un siervo de la palabra que él debe escuchar de parte de Dios.
para luego anunciarla a los demás. Y esto me parece muy importante si queremos tener actitudes proféticas en las redes sociales. El profeta no empieza hablando, empieza escuchando. Y este es el secreto, la raíz y el fundamento de la profecía. Por eso es que en las vocaciones proféticas de la Biblia es tan importante la imagen de la boca. Por ejemplo, a Jeremías el Señor le pone las palabras en la boca. A Isaías le purifica los labios. A Ezequiel, la imagen es fuertísima. El Señor le introduce un rollo escrito con su palabra en la boca, que el profeta debe comer y asimilar para luego hablar a Israel. Es decir, la palabra única y eterna de Dios, que creó el cielo y la tierra, se encarna, se hace palabra humana en la boca del profeta. La palabra llega a poseer al profeta, que siempre será su siervo y nunca su dueño. El profeta nunca llega a poseer la palabra para siempre. Siempre tiene que buscarla, esperarla y escucharla en el silencio contemplativo, digamos, delante de Dios en cada momento. Esto es lo más característico de la profecía. Pero esta palabra que el profeta escucha no es para él. El último destinatario de la palabra del profeta no es él, sino el pueblo. Y esta es la característica fundamental de esta escucha. Es decir, esta palabra que resuena, que seduce al profeta en su corazón, es para ser transmitida, para ser anunciada. El profeta consagra su vida entera a servir y anunciar esta palabra. Hay profetas como Jeremías que fueron consumidos por la palabra. Porque una cosa también que es importante decir, que el profeta es siervo de la palabra, pero no solo con la boca, sino con toda su existencia. Por ser siervo de la palabra, servidor de la palabra, la misma vida del profeta a veces se va consumiendo en el dolor, en la persecución, en el rechazo. Toda su existencia se vuelve mensaje y palabra de Dios para los demás. Recordemos este detalle porque a mí me parece interesante para la actitud profética en las redes sociales. No se trata solo de la publicación del post en Facebook o en Twitter. Tiene que haber una existencia profética detrás de lo que se publica. Si no, no son publicaciones proféticas. El profetismo nos enseña que el profeta se vuelve siervo de la palabra con toda su existencia. Segunda característica del profeta bíblico. El profeta es un hombre que provoca crisis, tanto en la sociedad como en la religión. Es verdad que los profetas consolaron, dieron esperanza. Incluso hay un profeta que es muy especial, que es Habacuc, que prácticamente no tiene una sola palabra para el pueblo. Su profecía es luchar con Dios en la oración. Esta también es una expresión profética. Quien en la oración lucha con el Señor y lleva el dolor del pueblo al corazón de Dios, como lo hacía Moisés. Profetas como el segundo Isaías, que consolaron, hablaron de un nuevo éxodo. Ezequiel, que soñó con el nuevo templo, la nueva resurrección del pueblo después del exilio, los huesos secos que toman vida. Los profetas consuelan, iluminan, oran, llevan al pueblo y lo hacen también destinatarios del amor de Dios. Pensemos en Oseas, por ejemplo, que describe a Dios como un papá que agarra al niño y lo lleva junto a su mejilla y dice, yo le enseñé a comer, yo le enseñé a caminar a Efraín. Estas imágenes, o el segundo Isaías que habla de Dios como una madre. La profecía es muy variada en cuanto al contenido que anuncia, pero lo más típico del profeta es que su palabra provoca crisis.
tanto en la religión como en la sociedad. ¿Por qué? Los profetas viven comprometidos con la época histórica en la que viven. Eso que dice el Papa, tienen los ojos de Dios para ver la historia, ven lo que otros no ven, interpretan la historia a la luz del proyecto de Dios y entonces descubren lo que otros no ven, las raíces del mal que se esconden en la trama de los acontecimientos. El profeta no se queda en la superficie y entonces va al origen y a los mecanismos que generan el pecado, el mal y la injusticia. Y ellos proponen una moral basada en la justicia y la solidaridad. ¿Por qué? Porque son los grandes valores que brotan de la experiencia del éxodo, de la liberación de un grupo de esclavos, en donde el Señor se mostró parcial con un grupo oprimido y en situación inhumana, porque el esclavo no es que está mal, el esclavo no llega a ser humano. Y esta es la experiencia que está a la raíz de la predicación profética. Entonces, los profetas condenan las estructuras sociales que provocan exclusión, descarte y opresión de los seres humanos, sobre todo de los más pobres, recordando que estos son los más amados de Dios. Critican duramente las prácticas religiosas que ocultan, ignoran la justicia, el derecho y la misericordia. Y entonces la palabra profética se vuelve profundamente crítica. Por ejemplo, para los profetas, el auténtico conocimiento del Señor exige fraternidad. Jeremías en el capítulo 22 le dice al rey que no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque no es justo con el pueblo, porque no paga el salario debido, porque se ha construido un palacio con la sangre de los pobres. O sea, el conocer al Señor exige solidaridad, exige justicia, exige relaciones justas con los demás, especialmente exige cercanía y solidaridad con los pobres. Los profetas denuncian como pecado estructuras sociales que crean situaciones de desigualdad y que colocan a determinados sectores de la población en el olvido, en la humillación y en situaciones de opresión. Esto es lo más típico de los profetas. Una religión que ignora esto, que oculta esto, que como se dio tantas veces en Israel, intentan revestir de religiosidad con el culto, los sacrificios y las ofrendas de las primicias de la tierra, tratan de ocultar los grandes pecados sociales. Allí intervienen los profetas. En síntesis, el gran mensaje de los profetas es que no podemos ir a Dios ignorando a los demás. Que querer llegar a Dios saltándonos por encima de los seres humanos es absurdo. El Dios que se ha revelado a través de la Escritura, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un Dios que no llegamos a conocer si ignoramos, humillamos, oprimimos e ignoramos a los demás, sobre todo a los que están en peores circunstancias. De ahí que Jesús diga, si hay algo que rompe la relación con tu hermano, si hay algún tipo de crisis, de injusticia, de conflicto con tu hermano, vete primero a reconciliar con tu hermano. Luego ven a presentar tu ofrenda. Esto es profético y está en el corazón del Sermón de la Montaña. Tercera característica del profeta. El profeta es un hombre débil. Los profetas bíblicos no fueron superhombres. Una característica fundamental en casi todo ello es la experiencia de la propia limitación y debilidad en el cumplimiento de su misión. No solo en el momento en que fueron llamados por Dios, sino a lo largo de su ministerio. Soportan el peso
que significa responder con fidelidad a las exigencias de la misión que el Señor les ha encargado, que ellos sienten que desborda su fuerza. De ahí que un Jeremías diga, no hablaré más en su nombre, por ejemplo. O un Elías que, delante de las amenazas de la malvada rey Jezabel, emprende el camino al desierto deseándose la muerte. O sea, los profetas experimentan continuamente esta debilidad. Se sienten comprometidos con una misión que desborda su fuerza y los lleva por caminos inesperados. Ahora, hay situaciones que conocemos en la Biblia que se están repitiendo hoy. Conocemos un profeta que fue exiliado porque, como dijo un sacerdote aliado con el poder político, que fueron los que provocaron el exilio de este profeta, sus palabras no las soporta el país. Amós fue exiliado, y un exilio tramado por la religión y la política junta. Este es el profeta Amós. Los sufrimientos de Jeremías, arrestado, azotado, amenazado de muerte, lanzado en una cisterna de lodo. Pero también está otra experiencia como la de Habacuc, que no comprende por qué Dios calla y en la oración sufre el silencio de Dios, la oscuridad de no saber, el ver cómo hay una historia de violencia, de injusticia y de maldad, y Dios, dice Habacuc, parece indiferente en los cielos, como un espectador que simplemente ve lo que está ocurriendo y que no interviene. Bien, y ahora, para que tengamos tiempo de poder conversar al final, voy a la última parte. Esta para mí es la más difícil porque quisiera compartirles, a partir ahora ya no de mis estudios bíblicos, sino de mi experiencia también en las redes sociales, no cómo ser profeta, porque el profeta es suscitado por Dios. Nadie puede arrogarse la condición de profeta. Además, nunca sabemos cuándo va a surgir un profeta. El Señor lo hace surgir. Y es interesante cómo muchas veces el profeta calla, porque no tiene nada que decir. Para mí este es uno de los signos más importantes de la actitud profética. Cuando delante de incluso situaciones dramáticas y dolorosas de la historia, el profeta calla. El profeta Ezequiel, por ejemplo, pasó meses sin hablar. Dice, el Señor me pegó la lengua al paladar. O sea, porque el profeta no es uno que tiene respuestas para todo. No tiene respuestas para todas las preguntas. Y muchas veces calla. Y lo que hace es esperar que llegue la palabra del Señor. Entonces, nadie puede arrogarse el ser profeta y nadie puede, si es profeta, hablar cuando quiere. A mí me gusta la experiencia de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que ciertamente fue un profeta de nuestro tiempo, que cuando hacía la homilía dominical denunciaba, condenaba a quien había que condenar, llamaba al respeto a los derechos humanos, a los pobres, a la justicia, y llamaba a las cosas por su nombre. Cuando llegaba a la sacristía, le decía al maestro de ceremonia, ¿quién me mandó a decir estas cosas? Es que me salieron del corazón, sentí que las tenía que decir, y cuando llegaba a la sacristía ya estaba arrepentido de lo que había dicho. Esto le ocurre a un auténtico profeta. Hablar muchas veces a pesar nuestro. Jeremías fue uno que dijo cosas que no quería decir. Y Ezequiel fue uno que, queriendo hablar, por 6 meses estuvo callado. Bueno, rápidamente para concluir y así tener unos minutos para conversar. Yo creo que para cultivar una actitud profética en las redes sociales, lo primero que hay que cultivar es una profunda experiencia interior de fe y de amor en una relación amorosa, íntima, de conocimiento recíproco y de escucha del Señor. No va a haber actitud profética
ni en la iglesia, ni en las redes, sin esta base fundamental. El profeta es un místico, es alguien que escucha antes, es alguien que se ha familiarizado y que tiene una empatía particular con Dios. Y esto es lo que le da fuerza a su profecía, no la retórica con la que habla. Hoy diríamos nosotros, lo que va a hacer eficaz nuestra palabra en redes sociales no es la tecnología que usemos, sino la profundidad espiritual que lleven las palabras. Pueden haber palabras huecas, pueden haber palabras diplomáticas, pueden haber palabras incluso muy hermosas que atraigan la atención, pero la única palabra que es profética es la que lleva el perfume de la presencia de Dios, en donde se nota la pasión del profeta y la densidad de un silencio donde se ha forjado esa palabra en la oración. Una segunda característica que yo creo que hay que cultivar para tener actitud profética en las redes sociales es el contacto con la historia. Los profetas fueron personas que conocían a sus hermanos, a los hombres y mujeres de su tiempo, con los problemas concretos que vivía la gente. Dice la Biblia que el profeta es un hermano entre sus hermanos. Entonces, nadie puede ser profeta si no siente el dolor de la humanidad. Y más concretamente, el dolor, la desesperanza, la inquietud o la incertidumbre que viven tantos grupos sociales marginados de nuestro tiempo. Entonces, un contacto con la historia en donde el profeta ve aquello con los ojos y el corazón de Dios. Esto también es fundamental para que la actitud sea profética en las redes sociales y llamarle a las cosas por su nombre. Esto no quiere decir que hay que crear conflictos innecesarios, ni hay que ser críticos porque hay que ser críticos, ni tampoco hay que ser arrogantes. Yo creo que la palabra profética hoy tiene que ser muy discreta, muy respetuosa, pero tiene que ser una palabra del contacto con la historia y llamando a las cosas por su nombre. Y el profeta le llama a las cosas por su nombre porque no está buscando aplausos. Hoy diríamos no está buscando likes ni seguidores. No tiene que rendirle cuentas a nadie, decía el Papa a los religiosos una vez. El profeta no tiene más amos que a Dios y no le rinde más cuentas que a él. Y esa es la libertad del profeta a la hora de enfrentar la historia. Tercero, hay que estar atento a la ideologización. Hoy podríamos decir como Jesús, el que esté libre de ideología, que tire la primera piedra. El problema no es tener o no tener ideología. Yo creo que todos tenemos una visión de las cosas y del mundo. El problema es que no nos condicione. Y en la palabra profética no es la ideología la que debe forjar el discurso y orientar la posición profética. No se trata de defender o atacar a determinado grupo, partidos u organizaciones, porque no comparten mis ideas, no tienen mi ideología, y entonces yo ataco. Eso no es profético. El profeta no se mueve por ideología. Por eso hay que ejercitar una continua purificación y discernimiento, una desideologización constante. No todo lo que pensamos debe ser publicado. Tercero, esto ya lo dije, pero me parece que es importante. Las publicaciones en redes sociales, para que sean proféticas, tienen que tener la garantía de una vida. El testimonio personal de quien publica en las redes es fundamental. El profeta no es profeta solo hablando, sino viviendo. Entonces, el testimonio de mi vida en la dimensión no digital. Yo entro al mundo digital, pero con un testimonio vivo de compromiso
por el bien, por la verdad, por la justicia, en mi vida cotidiana de cristiano, en la comunidad cristiana, en la sociedad. O sea, la palabra profética tiene que estar refrendada y arraigada en la vida fuera del mundo digital. Y para terminar, esto se me ha ocurrido decir, las características que debería tener un post, una publicación en Twitter o en Facebook o donde lo pongamos, ¿no? Yo creo que tendría que ser una publicación sencilla y discreta, para nada arrogante. Segundo lugar, algo que toque la conciencia, llegue al corazón y mueva a las personas a actuar. La profecía es movilizadora, es educadora de la conciencia, toca y modela el corazón. O sea que con la publicación habría que hacer que quien la lea desee la verdad, anhele la justicia, se comprometa en modo solidario por un mundo mejor, por una humanidad más fraterna, por una creación mejor cuidada. Entonces, tiene que ser una palabra que vaya al corazón. Se pueden hacer de dos formas, creo yo, los tweets que tengan estilo profético. Pueden ser creaciones propias de la persona. Yo creo el tweet con mis palabras, como hacían los profetas, que eran artesanos del lenguaje. Pero puede haber también otra forma, y es tomar un versículo de la Escritura y comentarlo. Me gusta más la segunda, porque lleva la garantía de la palabra de Dios. Tercero, la publicación profética en redes sociales hoy tiene que ser horizontal. Los profetas antiguos eran verticales. Así dice el Señor, y se acabó. Desde arriba viene la palabra y había que seguirla. La profecía en redes sociales es horizontal. Así dice el Señor, pero vamos a tener reacciones, vamos a tener respuestas. Y hay que estar disponible a responder a quien esté abierto a la respuesta. A quien responde con grosería, con amenazas, con vulgaridad. Bueno, yo he aprendido de Siskia que lo mejor es bloquear y no ponerse a discutir. Los profetas no discutían, a no ser que se pusiera en evidencia la autenticidad de su profecía, desenmascaraban a los falsos profetas. Más testimonial que doctrinal. Y para terminar, la publicación profética, más que dar respuestas, debe hacer pensar, cuestionar, lanzar interrogantes. Como decía yo, movilizar a la acción, diciendo y compartiendo, con esto termino porque vuelvo sobre lo mismo que me parece que es lo fundamental, diciendo, compartiendo, publicando lo que el Señor quiere que publique. Y esta es la clave. La publicación en redes profética es la que el Señor quiere que se publique, no la que a mí me da la gana y siento en aquel momento deseos de desahogar. Aquí termino. Muchísimas gracias. Y bueno, podemos abrir a preguntas el momento, si hay tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido muy rica su intervención. Desde luego estamos convencidos de que usted es un biblista y que creo que estarán de acuerdo conmigo en que también es un profeta. Nosotros creo que lo hemos Sí, sentido. No sé qué se sentiría la gente que estaba cerca de Monseñor Romero, pero yo creo que nosotros en este momento, cuando le escuchamos, tenemos un sentimiento parecido. Y me parece que era muy rico todo lo que decía. Solo quiero destacar esa pequeña frase que dijo al principio de que los profetas no tenían ningún ámbito, no tenían el templo, no tenían el santuario, y quizá estos profetas que tenemos hoy aquí delante son los profetas del continente digital y son esas calles en las que Dios les está enviando, ¿no? Tenemos aquí entre los alumnos bastante misioneros digitales. Se ha conectado el padre Jorge Reinaudo, se ha conectado Pablo Saboya, se ha conectado por aquí también Padre J, Sebayaco, está Vero Brunco también. Yo creo que hay bastantes profetas
de las calles digitales, así que ya veo que vais levantando la mano. Preguntas y también si queréis comentar o cómo esta charla os ha iluminado a vosotros a vivir vuestro ministerio en el continente digital o qué sacáis para vuestra práctica con un estilo más profético. Bueno, pues creo que Débora es la primera que tenía la mano levantada, así que te doy paso, Débora, para tu pregunta o comentario. Sí, Débora, adelante. You can do your question or your comment. You can open your mic and you can tell us what you want to do. Gracias. Monseñor, habla siempre de los profetas, pero jamás de las profetas, como Hulda o Miriam o también Débora. ¿Tienes algunos comentarios sobre las profetas? Yes, of course. Cuando digo los profetas, sí, Débora tiene razón. Hace un año tuve una conferencia sobre el profetismo en el Carmelo y ella me hizo la misma crítica que le agradezco. Hubo mujeres profetas y se habla de profetisas y Débora ha mencionado algunas. Bueno, Débora era una juez en Israel. Conocemos también a la esposa de Isaías y a Hulda, que tuvo que ver con el descubrimiento del libro del Deuteronomio. En realidad, cuando yo digo los profetas, aquí no hay sexo que diferencie. En realidad, el profetismo es para hombres y mujeres. Lo digo en masculino porque las grandes figuras clásicas de las que podemos hablar más y tenemos más información fueron hombres, los profetas clásicos, ¿no? Prácticamente conocemos poco de las mujeres profetas, pero existieron. Probablemente en una sociedad machista como la de la Biblia, en muchos aspectos hizo que no tuviéramos más información. Pero agradezco a Débora y evidentemente que cuando digo los profetas estamos hablando también de las profetizas, ¿no? Aquí profeta abarca hombre y mujer. Gracias. Muchas gracias. Pues el padre Jorge Reinaudo, desde Argentina. ¿Qué tal, padre? Gracias, Esther. No sé si me escuchan bien ahí. Perfecto. ¿Sí? Padre, acá un consejo, uno lo va, me parece que trabajando en el tiempo, pero bueno, también conocer qué me podés aportar vos en esto, que tiene que ver con el cómo vivir la espiritualidad del profeta en tiempo de redes sociales, porque hablamos con claridad, yo soy de la misma escuela de Siskia, de que cuando alguien no quiere escuchar o no puede, porque no tiene capacidad, y bueno, bloquear para mí ha sido muy sano. Sí. Pero ¿cómo podemos nosotros, cuando sembramos en redes sociales, cómo podemos vivir la espiritualidad? Porque voy a poner un ejemplo muy breve. Haces una publicación, la publicación, como sabemos, como ha pasado a todos los profetas, no siempre es bien recibida, no todos tienen la tierra fértil para recibir esa semilla. Algunos responden algo así como esto es así, porque alguna vez se los transmitieron así, o peor aún, yo lo leí en Facebook o lo leí en Google, esto es así, no hay otra cosa. Entonces uno dice, bueno, yo bloqueo porque está atacando a más gente en mis redes sociales. ¿Cómo yo puedo vivir esa espiritualidad? Porque yo digo, yo lo llevo a la oración, esto yo estoy convencido, ¿no? Es decir, hoy bloqueé a una persona, hoy eliminé, no sé cómo lo vivían los profetas en el Antiguo Testamento, pero digo, a mí me da la sensación que después de una publicación, que a veces no es aceptada, uno dice, he eliminado a un montón de personas, hay un montón de personas que las he puesto fuera. Bueno, ¿cómo llevo eso? Porque una cosa es cuando uno tiene 100, 200 seguidores o voy a decir una exageración, 30 comentarios que uno puede ir leyéndolos, puede ir como... Pero otra cosa es cuando ya los números
desbordan, son muchos, hay 800, 900 comentarios en una publicación, no los podemos seguir, no podemos responder. Entonces, bueno, ¿cómo llevar esto a la oración? ¿Cómo vivirlo desde el corazón? Ok. Gracias, Padre Jorge. Yo creo que es importante una cosa. Cuando con actitud profética acercamos a Dios a los demás, muchas veces no vamos a ver el fruto de esa acción. Y hay que confiar que es el Señor el que actúa y el que misteriosamente siempre deja una huella. Y uno como persona que está presente en las redes debe confiar en que aquella palabra misteriosamente va a hacer efecto y va a dar fruto. Entonces, en la oración, pedir precisamente eso, que esa palabra vaya fecundada por el Espíritu de Dios. Y ante la imposibilidad de responder a todo mundo, evidentemente, dejarlo en manos de Dios. Ahora, en cuanto a lo del bloqueo, yo creo que hay que bloquear cuando la persona es ofensiva, cuando cae en la vulgaridad, cuando ya empieza a atacar. En ese momento, ahí no hay diálogo posible y lo único que hace es ensuciar las redes. No hay que echar las perlas a los cerdos, que dice Jesús, no, con esa palabra, frase tan dura en el Sermón de la Montaña. Entonces ahí bloquear. Cuando, como dices tú, hay pocos comentarios y es posible y me siento llamado a hacerlo, puedo entablar un diálogo. No todo mundo escribe para dialogar y no toda respuesta debe ser correspondida. Entonces ahí también se impone un gran discernimiento. A mí me ocurre, yo tengo muchísimos seguidores, tanto en Facebook como en Twitter. Trato de leer más o menos lo que puedo, porque es demasiado, y uno discierne y donde tú ves que hay una especie de hilo que prolonga tu palabra o la palabra del Señor a través tuyo, hay que seguirlo. Y el resto, humanamente no se puede llegar, los profetas tampoco estaban hablando con cada quien. O sea, se paraban en la puerta de la ciudad o en la plaza del pueblo, en la puerta, que era el lugar como el parque o la plaza, que hoy es como el mundo digital, y hablaban. Luego, las reacciones podían ser violentas, de persecución, pero también podían ser de aceptación y de acogida. Entonces, ahí hay que discernir mucho. No se puede responder a todo mundo y ahí hay que discernir qué respuestas valen la pena acoger, que puedan ayudar a otros también a iluminar. El resto, Jorge, yo te digo, dejarlo en manos del Señor, porque aquí tenía yo una frase, un comentario del Papa en la Evangelii Gaudium en el número 279. Él está hablando del evangelizador, pero yo digo el profeta. Dice, el profeta no pretende ver resultados llamativos. Realiza su misión sin saber cómo, dónde y cuándo ésta dará fruto. El profeta sabe que no se pierde ningún esfuerzo que haya hecho con fe y amor, que no es inútil lo que se realiza por fidelidad a Dios y que no se pierde ningún cansancio generoso ni ninguna dolorosa paciencia. Es una paráfrasis mía al Evangelii Gaudium 279. Espero con eso contestarte algo, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Pues tenemos a Sebayaco también desde Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Hola, encantado. Bueno, comentar que yo en mi canal de YouTube siempre trato de como visibilizar el lado social de la iglesia con las personas en situación de calle y en las cárceles. Y en ese sentido, a mí siempre me sirvió la carrera de sociología que yo estoy haciendo, porque me sirvió como una especie de herramientas para aprender a escuchar y a discernir cuestiones sociales que la iglesia estaría bueno que preste atención. Entonces, esto me trae como la siguiente pregunta. O sea,
habías mencionado la importancia de conocer la palabra de Dios para encarnarla, ¿no? Y yo también, además de eso, en sociología encontré herramientas que me ayudan a hacer una especie o intentar de hacer un profetismo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué otras herramientas, además de esas, nos recomiendas o qué otras herramientas también a vos te sirvieron, ¿no? Capaz otros estudios o contactos con otras cosas, no sé, es una pregunta también Ok. curiosa. No, excelente tu pregunta, me encanta porque me da oportunidad de compartir algo que yo hago como tú. Yo leo muchos artículos y libros de sociología, de filosofía política, precisamente para que me dé instrumental y marco teórico con el cual poder entender mejor la palabra de Dios. O sea que el recurso a las ciencias sociales y políticas, económicas, es una gran ayuda y no está no está en contraposición ni se riñe absolutamente con la escucha del Señor. Mientras más instrumental humano tengas a tu disposición, el Señor tendrá más facilidad también para poder decir su palabra hoy. Ahora, tú me dices, ¿qué otra mediación, qué otro instrumento? Yo te digo el otro que para mí ha sido muy rico, el contacto personal con el pueblo de Dios. El hacerte presente en medio de la gente. El cerrar la computadora, dejar la oficina, cerrar los libros y hacer lo que el Papa Francisco llama pastoral de la oreja y escuchar a la gente. Esa es la otra herramienta. Está la de la ciencia, pero está también la de la escucha de las personas, porque la realidad también habla allí y saber escuchar, saber dedicar tiempo, gastar tiempo, que a veces parece inútil, pero estar con la gente es muy importante. Los académicos a veces tienen la tentación de quedarse encerrados en su mundo teórico, los curas en su sacristía, los religiosos y las religiosas en el mundito de su comunidad y su congregación, pero ahí hay gente a la que hay que oír, la gente de la calle, los inmigrantes que están llegando aquí a Estados Unidos cada semana por centenares, las personas que aquí en el downtown de Miami están viviendo al aire libre, sin techo y sin comida. O sea, el dolor de la gente es el otro canal que hay que escuchar. El profesor que me dirigió a mi tesis doctoral, el padre Pietro Bobatti, tiene un artículo precioso sobre la justicia y los profetas. Y dice él que los profetas tienen este don. Escuchan sonidos que no son perceptibles al oído humano normalmente. Dice él, ultrasonidos, los sonidos tan altos que el oído humano no los puede captar. Y sonidos bajísimos, leves, que prácticamente nadie los escucha. Y dice él, los ultrasonidos es la voz de Dios en el interior del corazón, en la oración. Y la voz débil, que tampoco ordinariamente no se oye con el oído humano, es la voz del pobre, la voz del emigrante, la voz del descartado, la voz del que nadie escucha. Entonces, el profeta tiene la capacidad de oír estas dos voces, el ultrasonido de la voz de Dios y la voz débil que nadie oye, que es la del pobre. Y oyendo al pobre, oye a Dios, y oyendo a Dios, oye el lamento del pobre. Este es otro instrumental que creo que es importante. Bueno, muchísimas gracias. Pues le damos paso a Noemi Alarcón, que tenía también la mano levantada, y después Chisquia. No se escucha. Noemí, tienes Noemi, el micrófono cerrado. sí, Perdón. Hola. Bueno, yo soy Noemí Alarcón y me quería presentar. Yo soy escritora y bueno, y sobre todo dar las gracias porque no sabía que todo lo que yo estaba escribiendo pues era bastante profetizado, como ha dicho él,
el padre y bueno, sobre todo era para dar las gracias. Dar las gracias porque me ha quedado muy claro todo lo que él ha dicho y a la hora de transmitir en las redes sociales, bueno, me ha encantado. Muchas gracias a ti. Qué bueno, gracias, gracias, qué Que Dios bueno. bendiga tu trabajo. Gracias y que os bendiga a todos. Gracias, gracias. Pues adelante, Chisque. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor, porque realmente creo que ha sido muy iluminador. A mí me viene a la mente una situación que, no sé, usted lo ha dicho un poco de pasada, pero creo que en su origen sí que en la Biblia era una situación profética y es aquellos que denuncian desde la misma iglesia a las actitudes no cristianas o no evangélicas de la propia iglesia. Claro. Yo no sé por Estados Unidos o por otros sitios, pero por aquí, por España, estamos teniendo y viviendo una situación en la que parece que nos perseguimos unos a otros, como que la iglesia se ha separado en dos bandos y están, por un lado, los super ultra ortodoxos y por otro lado, los que nos llaman malmente los tiendepuentistas. Es el apodo con que nos están intentando insultar, ¿no? Entonces, a mí eso me cuestiona muchísimo y me preocupa porque uno de los signos para ser testimonio es el de la unidad, que todos sean uno. Y a mí me entristece muchísimo la división dentro de la propia iglesia. Y me cuestiona si esto es una actitud profética o es una actitud egoísta de ideologización de la propia religión. Sí, es que yo creo que ahí se exige mucho discernimiento, porque se mezcla todo. Puede haber buena voluntad de querer una iglesia más evangélica, una fraternidad más auténtica, un culto más en contacto con la vida, pero muchas veces también se mezcla el afán de protagonismo, las envidias, las luchas de poder y también las concepciones ideológicas. Entonces, ahí hay que discernir muchísimo. Entiendo lo que quieres decir, pero la iglesia necesita voces proféticas. Ahora bien, siempre van a ser incómodas. Pero la voz profética en la iglesia es incómoda, pero es humilde. Es incómoda, pero nunca ataca la fraternidad. La voz profética es incómoda, pero siempre está en comunión con el magisterio social y con el magisterio de la iglesia. Estos son los grandes signos. Yo creo que el signo de una voz profética al interior de la iglesia es que sea humilde, que sea obediente y que sea fraterna. Evidentemente que siempre va a ser incómodo quien vaya a contracorriente, incluso dentro de la iglesia. Pero la profecía es necesaria al interior de la iglesia, porque hay muchas cosas que purificar y hay muchas cosas que no van mal, que no van bien. El Papa continuamente está hablando del clericalismo. Entonces, yo creo que es muy importante. Ordinariamente en la iglesia pedimos siempre, Señor, concédenos vocaciones sacerdotales y religiosas, ¿no? Ahora estamos añadiendo también y vocaciones laicas, ¿no? Y como decía una monjita ahí en Roma, pero buenas y pronto. Hay que pedirle al Señor vocaciones proféticas. No gente problemática, no gente criticona, no gente conflictiva, que eso no es profetismo necesariamente. Hay que pedirle al Señor que nos conceda voces proféticas en la iglesia, humildes, que creen fraternidad y que no rompan nunca la comunión y la obediencia al magisterio de la iglesia. Entonces, es un reto, no es fácil. Muchas gracias porque creo que es claro. O sea, esos 3 puntos clarifican todo. Y muchísimas gracias. Si no es humilde un profeta dentro de la iglesia, no es profeta. Sí, gracias. Te tengo yo aquí, Claudia, y después Padre J.
Vale, pues primero, Pero Claudia, qué muchas alegría volverte a gracias. escuchar después de tantos años. Después de tantos años, profesor, Mi, la verdad es mi que... alumna preferida, ¡Oh! la mejor del curso. Me voy a poner aquí ya a llorar de la alegría porque, como siempre decía mi tía Leticia, nos hacías volar y realmente era un momento de vivir, de encarnar la teología, de encarnar las cosas de Dios. Y así gracias a usted que lo seguimos, se lo seguimos sintiendo y que lo seguimos pudiendo vivir y vivenciar de esta forma y visualizar. Y me conmueve muchísimo y realmente agradezco muchísimo esta presencia, estar aquí. Yo trabajo para una empresa católica y me pregunto si esta misma espiritualidad profética, que es, como han dicho ya algunas personas, ha quedado bastante claro, pero cómo encarnarla cuando uno se trabaja para otro, cuando no eres tú el que va a hablar desde, obviamente no es la palabra de uno, es la palabra de Dios, pero si uno trabaja para otra persona, para una empresa, y uno quiere de alguna forma, yo llevo redes sociales para Aleteia y, y muchísimas veces me pongo a pensar en lo que voy a tuitar, en el post que voy a poner y me encuentro muchísimas veces con la problemática de qué decir, de cómo enfocar ese post, de cómo enfocar para el bien, y también porque se nos pide que la gente lo lea. Entonces, al escuchar esta plática tan profunda, uno no puede más que evitar pensar, no es mi voz la que yo quiero que se oiga, es la voz de Dios, pero también de una nota concreta, de un drama como el de Nicaragua, de un drama como el que estamos viendo en Ucrania o en cualquier otra parte. ¿Alguna sugerencia o alguna cosa que pueda una persona que no nada más encarnes la espiritualidad en uno para hablar en la página de uno, sino de otra persona? ¿Hay alguna sugerencia o lo mismo que se ha dicho hasta ahora es lo que... Mira, Claudia, los profetas no solo fueron, a mí me gusta decirles místicos, además porque yo soy de una familia fundada por dos grandes místicos, doctores de la iglesia, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, en donde he descubierto en ellos una dimensión profética muy grande. Los profetas no solo son místicos, fueron también artesanos del lenguaje. Curiosamente, la profecía bíblica en un 80% es poesía. Y esto creo que nos da otra clave, y para redes sociales es fundamental, y es el trabajo de construcción lingüística, literaria, estilo, elección de palabra, tamaño de la publicación. Eso es parte del trabajo profético también. Es decir, es lo que Dios quiere que yo diga y tiene que salir y echar raíces en una experiencia interior de Dios y de escucha del Señor. Pero es parte también del trabajo profético ese trabajo artesanal de elegir la palabra, de construir de la manera más adecuada que toque al corazón, que evite conflictos innecesarios. Yo te diría que una publicación con características proféticas requiere tiempo, reflexión y mucha oración. No se puede hacer una publicación con estilo profético improvisando. Tiene que haber detrás un trabajo interior muy grande, tanto a nivel espiritual como a nivel también de elaboración lingüística, de artesanía de la palabra, que los profetas fueron eso también. No sé si es eso lo que me querías preguntar, pero lo que te quiero decir es que no es fácil. Muchas gracias, sí, vale, gracias. Muchas gracias. Pues, Padre J. Hola padre, saludos desde Chile, padre.
Saludos, padre Jota. Hasta Chile. Padre, quizás van a una tónica muy parecida a las anteriores preguntas. En mi país, y he visto también en otros lugares del mundo, los contextos y los discursos políticos se han polarizado. Muchos saben la realidad en mi país, cómo hemos estado polarizados, bueno, desde hace muchos años, por miradas políticas, por experiencias personales, etc. Eso también se ha visto a nivel eclesial. Y malamente muchas veces uno categoriza esto, la iglesia de izquierda, la iglesia de derecha, la iglesia momia, la iglesia progresista, y empieza a dar categorías y seguimos separándonos, seguimos desvinculándonos. Y en este contexto surge un proceso que el Papa nos invita, el proceso sinodal, que es un desafío tremendo de renovar la iglesia sin dejar de ser iglesia, que es una cosa que no sé cómo se hace, pero es tremendo el desafío, En este contexto, la misión profética nos invita, y de acuerdo a un poco lo que he ido escuchando y tomando como en consideración, nos invita de una otra manera a anunciar esa verdad, pero mi pregunta es, ¿cómo anunciar la verdad sin ser kamikaze de la verdad? Y generar esta cosa como explosiones nucleares, que es lo que lleva a esa generar más fragmentación. Entonces entro, en lo personal, una cosa que estoy rezando hace mucho tiempo, cómo decir la verdad sin generar estas explosiones tremendas. Claro, que las redes sociales pueden ocuparse como una especie de método. Y aquí, claro, San Juan Pablo II en un documento, yo trabajo como capellán en la universidad, en un documento de la Ex Cor de Ecclesia, habla de que las universidades tienen que ser un lugar donde se genera la cultura del encuentro y el diálogo. ¿Cómo las redes sociales también se puede generar eso, sabiendo el contexto que hoy día que estamos en una polarización de miradas políticas, sociales, hasta eclesiales? Entonces, básicamente la pregunta es, ¿cómo anunciar la verdad sin ser kamikaze de la verdad? Sí, gracias. Muy linda tu pregunta también. En primer lugar, quisiera decirte que etiquetas nos van a poner siempre, porque cada quien nos va a ver desde sus intereses, desde su óptica del mundo, desde su ideología, desde su concepción de iglesia. Quien quiera tener estilo profético en el ambón de la iglesia o publicando en Twitter o Facebook o YouTube, siempre se expone a que le pongan etiquetas. A Jesús le llamaron bebedor, con amigos de publicanos y pecadores, etc. Eso es inevitable. Es parte de la misión profética. Eso es inevitable. Ahora, algo que creo que puede ayudar para eso que dices tú, no exponer la verdad por decirla, ¿no? Que por decir la verdad perezca. Un poco creo que eso es lo que tú quieres preguntar. Yo creo que, te hablo ahora de mi experiencia, no hay que cuidar solo el contenido, sino que hay que cuidar también la forma, el estilo, el lenguaje. Y yo siempre digo, el problema no es que hablemos de política o que hagamos una crítica o un comentario sobre un problema social o sobre el gobierno de turno o sobre determinado acontecimiento. El problema es cómo lo hacemos. Entonces, también el estilo influye. Y yo la recomendación que siempre doy es, usemos lenguaje evangélico. Tomemos como modelo a Jesús. No solo el contenido cuenta, sino también el modo en que decimos las cosas y el lenguaje que usamos. En la doctrina social de la iglesia tenemos ahí un arsenal de palabras y de lenguaje, no solo de contenido, a la hora de establecer o de pronunciar nuestros discursos o hacer nuestras publicaciones. Entonces, incursionar en cualquier terreno donde yo crea que Dios me pide que diga algo, pero cuidando no solo la verdad como contenido, sino el envoltorio de la verdad. Es decir, que se note que el lenguaje tiene que ver con la fe, que lo que estoy diciendo
no es la defensa de una ideología o el ataque de determinado grupo, sino que se note que verdaderamente hay una inspiración de fe y desde el Evangelio. No es fácil, pero este es el reto. Y una última recomendación, esto de la sinodalidad y de lo que hablaba de las redes. Un fenómeno del que no hablamos, pero creo que los profetas aquí también nos enseñan. En el Antiguo Testamento existieron la escuela de los profetas y se crearon discípulos de los profetas, que probablemente son los autores de los libros, porque los profetas hablaban en la plaza, pero su palabra se conservó porque sus discípulos escribieron. Es decir, los profetas crearon redes proféticas en su tiempo. Antiguamente ya existían las famosas escuelas de los profetas y luego los discípulos de los profetas. Yo creo que aquí también tenemos otro reto para conservar el estilo profético en la iglesia, y es la construcción de redes proféticas de oración, de discernimiento y de comunión, donde no seamos francotiradores, sino que nos sintamos también parte de un sector de la iglesia, o de la iglesia entera, o unas personas comprometidas. Eso nos va a asegurar muchísimo un discernimiento más profundo y más confiable. Entonces creo que también los profetas nos enseñan en eso. Hay que crear redes proféticas de comunión, de discernimiento y de oración. Muchísimas gracias. Pues nos vamos a Bolivia, La Paz, que está por allí, José Ceballos. Sí, buenos días, monseñor. Muchas gracias por la exposición. Yo quiero salir un poco del contexto en el que estamos hablando y quería preguntarle lo siguiente sobre esta cuestión de la profecía. Me gustaría que me pudiese hablar un poco sobre la figura de Benedicto XVI como un gran profeta de nuestro tiempo y su visión que tiene de la Iglesia en comparación, ¿no?, a la visión también que pienso que es un gran profeta del Papa Francisco. Monseñor, esa es mi pregunta. Sí. José, yo dije al inicio que uno de los usos de la palabra profeta es precisamente esta: aplicarla a determinadas personalidades carismáticas que por su misión en la iglesia, por la obra que realizaron, por los movimientos que iniciaron, se les puede llamar profeta en sentido amplio. Tú has mencionado a Benedicto XVI, al Papa Francisco. Yo creo que a partir del Concilio Vaticano II hemos tenido una cadena de papas proféticos, cada uno con una característica personal muy propia, que ha dejado una huella en la humanidad y en la iglesia, cada uno con una riqueza particular, con una misión que ha aportado muchísimo a la Iglesia Universal. Y aquí aprovecho para decir que los profetas bíblicos fueron muy diferentes unos de otros. No podríamos decir cuál es el profeta más grande, más inteligente o el que hizo más. En la profecía bíblica hay algo común en los profetas. Fueron hombres de Dios, mediadores de la voz de Dios en palabras humanas y en existencia humana para sus contemporáneos. Pero cada uno lo hizo desde su propia psicología, desde su propia formación, desde su propia personalidad. Amós era un cuidador de rebaños de ovejas, ganadero y cuidador de árboles de fruta. Isaías era un hombre de corte que tenía relación con la aristocracia de Jerusalén. Ezequiel, un exiliado entre los exiliados en Babilonia. Y tú lees su profecía y ves la huella personal de cada uno. Y yo creo que esto ocurre con los papas sobre todo después del concilio. Cada uno ha hecho su misión en modo extraordinario, poniendo el sello personal de cada uno.
La profecía no anula el sello personal de cada persona. Lo importante no es decir cuál es el mejor profeta, sino descubrir lo que de Dios cada uno nos ha dicho en un modo muy personal, en un modo único, porque cada persona es única, también los profetas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es recuperar lo que de Dios nos ha llegado a través de ellos, la obra que han realizado cada uno en la iglesia y intuir a través de los pontificados del siglo pasado y lo que llevamos de este, un hilo conductor que va llevando a la iglesia a ser cada vez más la esposa fiel de Jesús, la comunidad del Mesías, el signo del Evangelio y del reino en medio de la humanidad. Entonces, cada papa ha tenido su riqueza. Podríamos decir maravillas de cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Pues ya con las dos próximas preguntas ya vamos a cerrar. Aquí está José Antonio, que nos ha pedido no encender la cámara, pero va a hacer su pregunta así en audio para que le oigamos, y después Inmaculada Badía, y ya con estas dos preguntas cerramos. Adelante, José Antonio, cuando quieras. Sí, discúlpenme, pero tengo pocos datos. Los saludo a todos, a Monseñor. Quería decirle, preguntarle dos cosas muy puntuales, ¿no? Uno es el tema del profetismo en Nicaragua. Cómo eso ha generado la represión, la persecución y qué estrategia o qué giro necesita hacer un profeta para poder pues sortear este tipo de cosas, ¿no? Y no terminar con esas consecuencias y lograr su objetivo, que es el que queremos. Y lo segundo es el tema de la desinformación, también justo el que preguntaba anterior sobre los papas. Hace 2 días, bueno, ayer salió una noticia de un alto prelado refiriéndose a que, dando a entender como indirecta que Francisco no se dedica a presentar a Jesús, sino el tema de los migrantes y el medio ambiente y esas cosas. Entonces, yo creo que a veces es necesario responder, es necesario, entre comillas, defender al Papa, o el Papa se defiende solo. Bueno, la primera pregunta sobre Nicaragua. Bueno, como saben, yo soy nicaragüense, obispo auxiliar de Managua. Nicaragua vive una situación terrible de represión violenta, una dictadura que ha eliminado todas las libertades y respeta la dignidad del ser humano. Yo digo siempre, han impuesto nuevos dioses en Nicaragua: el dios del poder, el dios del dinero, el dios del propio ego, y a eso le rinden culto, y el sacrificio son los seres humanos. Entonces es una situación muy, muy delicada, porque allí está en juego la vida. Entonces yo lo primero que tendría que decir es que allí cada persona tiene que ser fiel a su propia conciencia. Hay quien cree en este momento que lo mejor es callar para evitar ser apresado o perder la vida y hacer que la dictadura no se vuelva más cruel con el resto del pueblo. Hay otros que pensaron, como pensé yo cuando estaba allá, que no me importaba perder la vida, y hablé y denuncié y acompañé a la gente sufriendo todas las consecuencias y sin importarme absolutamente nada mi vida. Por eso cada quien ahí ya tiene que discernir en conciencia delante de Dios, y es muy difícil opinar por otros, ¿no? Yo estoy fuera de mi país no porque quiera, sino por obediencia al Papa Francisco. Una obediencia amorosa, porque lo considero la mediación fundamental en la iglesia como sucesor de Pedro para conocer la voluntad de Dios. Yo nunca hubiera salido
salí porque el Papa me lo pidió y estoy aquí porque el Papa cree también que es donde en este momento puedo estar mejor. Si fuera por mí, yo estaría en mi país. Nunca les tuve miedo y estaba dispuesto a perder la vida también. Pero eso depende de cada persona. Tú me preguntas, ¿cómo podría ser la profecía en Nicaragua? A lo mejor desarrollar una profecía de catacumba, es decir, crear redes donde mantener la esperanza. Lo que sí me parece que no es una opción nunca es el silencio absoluto. La indiferencia y el volver a ver para otro lado y hacerse los que no ven o los que quieren hacer ver de que no ocurre nada. Eso me parece que no es una buena opción, ni para las personas ni para la iglesia. Pero luego, ¿qué hacer en una situación como la de Nicaragua, que es delicadísima porque es la vida humana la que está en juego? Yo lo dejo a la conciencia de cada quien, ¿no? El otro tema, el de la desinformación, toca algo que en los profetas bíblicos fue la falsa profecía. Los grandes enemigos de los profetas, sus grandes adversarios, mejor, no fueron tanto los reyes o los ricos, la gente que en su pecado se cerraba la palabra de Dios. Fueron los falsos profetas, los que en nombre de Dios decían cosas y denigraban a los profetas y los hacían objeto de burla. Y los profetas auténticos continuamente desenmascaraban la falsa profecía. La falsa profecía tiene piernas cortas, no llega muy lejos. El trabajo que hay que hacer cuando estamos convencidos, hoy decimos fake news o desinformación, es falsa profecía, es desenmascararlo. No necesariamente creando conflictos ni enfrentamientos personales, pero sí hacer un trabajo minucioso de desmontaje de la mentira y de desenmascarar los argumentos. Esto es propio del verdadero profeta y no necesariamente tiene que hacerlo en modo confrontativo. Pero me alegra que haya hecho esta pregunta porque el fake news y la desinformación que está en común en las redes, bueno, y en la vida, es lo que los profetas enfrentaron también como la falsa profecía. Y acompañará siempre como una sombra al verdadero profeta. Bueno, no sé si había otra pregunta o comentario. Tenemos ahora a Inma desde Valencia, Inma Badía. Es la última pregunta que vamos a recibir. Ok. Hola, buenas tardes. Soy consagrada en un instituto secular y vivo mi consagración en las realidades de cada día, en mi trabajo, mi familia, etc. Monseñor, para mí es un regalo inmenso poder estar en directo y conocerle casi así en vivo, en persona. Gracias, o por desgracia, cuando comenzó todo el conflicto en Nicaragua, gracias a Chistia y a usted que nos compartían todo lo que estaba ocurriendo en directo, pues viví y sigo viviendo con sufrimiento y sigo acompañando con mi oración a Nicaragua. Me emociono solo de pensar y de recordar algunas imágenes muy especiales, ¿no? de aquellos primeros momentos. Bueno, mi comentario y después mi pregunta va un poco más por el tema, yo diría personal, quiero decir. Yo peleé mucho, de esto también sabe Chisquia y Esther Palma, para que mi institución se sumergiera en el mundo de las redes sociales y tuviera presencia. Siendo un instituto secular, creo que a veces somos demasiado religiosos, no sé cómo decir, y no tan seculares o sociales, pero bueno, eso es cuestión de poco a poco. Sin embargo, a nivel personal, como misionera digital en este mundo, mi pregunta, lo que me cuestiono últimamente es, cuando yo comparto un post sobre mi día, pues el otro día llevé a mi mamá y de paseo fuera de la residencia de donde ella reside, de la tercera edad,
y hice unas fotos y tal, no sé qué, y si yo comparto mi día a día, aunque no vaya acompañado ese post de una frase evangélica o de, quiero decir, ¿estoy siendo profeta? Yo creo que sí, pero me gustaría, ya que tengo ocasión, abusar de su generosidad y que me dijera, pues sí que lo estás haciendo bien, mira, no, Inmaculada, olvídate, eso no es profetismo en redes sociales. El día a día, Monseñor, lo personal, es lo que yo creo que es más testimonial, ¿no? Más que post con frases bonitas o dibujos. Sí, sí, tienes razón. ¿No? Muchísimas gracias. En primer lugar, Inmaculada, gracias a ti por tu solidaridad con Nicaragua y por el cariño que me has expresado. Sigue rezando por Nicaragua, que las cosas cada vez van peor. Hemos usado el término palabra no en un sentido restringido, usémoslo en un sentido amplio. Hoy vivimos en un mundo de la imagen, en un mundo del sonido, en una cultura que el Papa Francisco nos ha dado lección, en una cultura de los gestos. Jesús también habló con los gestos. Entonces, la profecía no se limita a la palabra escrita. Claro, como aquí estábamos hablando de redes sociales y la publicación en un tweet o un post en Facebook, insistimos un poco en el lenguaje articulado, verbal. Pero en un mundo como el nuestro, donde la imagen impacta tanto, casi que es lo que impacta más, los vídeos cortos como el TikTok y los gestos que hablan más que 1000 palabras, por supuesto. Lo importante es que yo me vuelva mediación de la cercanía de Dios, mediación de la bondad, de la verdad y de la belleza de Dios para los demás. Y aquí los caminos son infinitos. Y entonces la profecía adquiere muchas características, muchos rasgos nuevos, muchas encarnaciones que verdaderamente hacen mucho bien. Yo creo que todo eso es válido. La propia vida y los gestos y las imágenes, evidentemente que hoy la profecía no es solo con la palabra hablada o escrita. Así que yo creo que un testimonio personal de caridad, de cercanía con una persona mayor, anciana, a los pobres, ¿no? Eso dice mucho. Entonces hay que, quizás no insistí mucho en eso, pero yo creo que en redes sociales hoy habría que incursionar con mucha valentía, pero con mucho discernimiento en el campo profético de las imágenes y de los gestos también. Gracias. Gracias a ti por todo. Muchas gracias. Bueno, pues llevamos ya más de 1 hora y media. Yo creo que aquí estamos todos embelesados y nos quedaríamos toda la tarde. Yo aquí ya toda la noche escuchándole, pero creo que no queremos tampoco abusar de su tiempo, que está muy, muy ocupado y que y para dejarnos... ¿Cómo? ¿Qué hora es en Corea? Aquí las 11:41 de la noche. Después de un largo día misionero. Y también para los misioneros que están cada uno en su propia tarea, ¿no? Solo quería, como un pequeño resumen, dejarles de nuevo con algunas de las palabras de su charla, quizá ya más aplicadas a lo que los que están aquí, yo creo que, y lo he visto ya en cada uno de ellos reflejado, ¿no? Cuando usted dijo, ¿qué vio la gente en Jesús para llamarle profeta? Yo les diría a los que están escuchando aquí, ¿no? ¿Qué ve la gente ya en vosotros, ¿no? Como misioneros digitales? Y lo que ve es eso, ¿no? Que estáis en el contacto con el dolor, ve que estáis en contacto con personas que sufren, que os acercáis con pasión para cambiarlo, que estáis siendo signo de vida y que hacéis sentir la bondad de Dios, ¿no? Usted dijo que no anticipaban noticias de los años no sé cuánto, ¿no? Pero quizá anticipaban la presencia de Dios con su propia presencia, ¿no? Y esto es lo que están viviendo ya muchos, casi todos los que estáis aquí presentes en vuestro ministerio digital, ¿no? La cercanía de Dios, sobre todo para los excluidos, ¿no? Todos los pobres, los excluidos, que sería una buena pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los excluidos en este momento en la sociedad? Y también ha dicho en un momento que no eran maestros de la ley, ¿no? Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, pertenecemos a una escuela
quizá profética de misioneros digitales, que no queremos ser maestros, sino, como usted ha dicho, ¿no? Una palabra que nos lleve la vida y que sea una palabra que tiene autoridad porque tiene también sanación, misericordia, solidaridad. Entonces, bueno, quiero alentarles muchísimo a todos los que están aquí por haber participado. Ojalá se hayan enriquecido mucho y les haya dado mucha fuerza para su ministerio. Esto que ha dicho de escuela de profetas, creo que es lo que estamos intentando también desde hace años en Imisión, ¿no? Porque cada uno, pues como ha dicho también Padre J o Padre Jorge, ¿no? Quizá hemos estado muy solos estos años y hemos estado sufriendo más o menos parecido, pues también a veces el odio, a veces el rechazo, y quizá estos momentos son los que necesitábamos pues para ayudarnos, para hacer red profética y para alentarnos y estimularnos como usted también ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, para terminar me gustaría que Leticia quizá cierre este momento y invitarles, por supuesto, en noviembre tendremos, como cada mes, a final de noviembre tendremos también el próximo webinar que os comunicaremos para que podáis participar. Muchas gracias, Esther. Bueno, yo solamente agradecerle de todo corazón, de verdad, su tiempo, Monseñor. Decirle que efectivamente estamos rezando por usted, por Nicaragua, por todo, porque claro, la llevamos en el corazón. Entre usted, Chisquia, para nosotros, pues yo soy mexicana y lo vivo con intensidad. Y quería subrayar, después de lo que usted ha compartido, que pedirle que también nos acompañe, porque estamos discerniendo juntos en este nuevo, después de la experiencia sinodal, nos hemos decidido ampliar la red, ir a alcanzar a personas que a lo mejor han estado muy solas y que están encantadas de poder, sin forzar, porque no queremos ser ni un grupo de poder, ni un grupo lobby, nada que no sea abrirnos al Espíritu Santo y estar allí donde el Espíritu Santo nos lleve. Pues que usted también rece por nosotros en este camino. Y yo tenía apuntado decir grupos proféticos, ser una red que también como tal se abre a que Dios entre y nos impulse y nos lleve y ir generando una pastoral digital donde haya ayudantes que, como Santa Catalina iba por el mundo con sus confesores porque hablaba con la gente y ya querían confesarse, iba con 5 confesores, pues, que cada uno de los misioneros digitales tenga gente que les ayude a contestar, a acoger, en fin, todo está por inventarse, pero que rece también por nosotros en este camino. Claro que sí. Y muchas gracias, muchas gracias. Ha sido un gusto verte de nuevo. Gracias. Y cuentan con mi oración, por supuesto, y mi apoyo en lo poco que pueda, cuenten conmigo siempre. Gracias. Pues queremos ese apoyo, Monseñor. Queremos ese apoyo más. Hablaremos. Gracias, gracias por la invitación. Para mí ha sido un privilegio, un honor y una alegría.